Claro que había una guerrilla insurgente, hoy no existe. Lo que llaman hoy guerrillas son ejércitos privados del narcotráfico y su jefe se llama la Junta Mundial del Narcotráfico. No es colombiana, pero hay un capítulo colombiano. Y es probable, la Fiscalía nos debe decir, que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí, por un negocio de esmeraldas. Pero dejo eso porque no es mi papel, solo que tengo... La única manera de sobrevivir en Colombia es saber quién puede matarte antes de que te mate. Y lo dejo ahí, dice Gustavo Petro. Toca una vez más esa hipótesis que, aunque ha sido lanzada por el ELN, y me refiero a que detrás del asesinato de Miguel Uribe estarían esmeralderos, pues esa hipótesis cada vez ha tomado más fuerza. Y no es de ahora que se habla. Vimos en videos anteriores cómo en el 2024 Tercer Canal lanza esa noticia también y toca ese tema. La relación del papá de Miguel Uribe, la relación de Miguel Uribe Turbay con esmeralderos. Es una hipótesis, es una línea de investigación que se debe abrir, pero que se tiene que hacer, porque ya son muchas las voces que se han sumado a esto. Y repito, acumulando datos de años anteriores y de bastantes años anteriores, esa relación entre esmeralderos, campañas políticas, entre políticos, no es de ahora, excepto en la campaña de Gustavo Petro. Eso también tenemos que dejarlo claro. Fantástico y bendecido jueves 21 de agosto del 2025, cuando se están cumpliendo 1110 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos bienvenidos a Colombia con C una vez más y le damos las gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por su apoyo. Y es que lo paradójico de esas palabras fuertes, que no fueron las únicas, porque ayer Gustavo Petro asistió a ese 20º Congreso de la Jurisdicción Constitucional, un evento organizado por la Corte Constitucional, al cual salieron a decir que no iba, que estaba enfermo, que eso que era, en fin, una cantidad de sandeces, y lo soltaron por los medios, lo publicaron, crearon esa mala información, y resulta que Gustavo Petro estaba reunido con las comisiones económicas hablando del presupuesto, otro de los temas que tocaremos más adelante. Pero esas palabras, y no solo eso, muchos mensajes al registrador, al magistrado Ibáñez, a la defensora del pueblo, tuvo para todos, repito, magistral discurso que se dio ayer en ese evento de la Corte Constitucional. Les dio cátedra, como se dice, y por cosas como esas fue que yo voté por Gustavo Petro, y estoy seguro que ustedes también. Así que los invito a que vean el discurso completito. Aquí traemos ahora un pequeño resumen. Bueno, pero vamos entrando en materia. Como entrante, ya saben, muchas veces continuación del video anterior y lo último que se ha sabido, porque seguimos a la expectativa con el tema del senador Iván Cepeda, eso sí, no lo vamos a negar, a ver si sí, a ver si no, lanza su precandidatura. Pues ayer hubo una carta abierta que se le envió y se la envía el Polo Democrático Alternativo. La carta abierta al senador Iván Cepeda es esta. El Polo Democrático Alternativo ratifica con firmeza su compromiso de consolidar las unidades de los sectores de izquierda, alternativos, progresistas, socialdemócratas y liberales populares, con la única finalidad de buscar, compartir y defender los propósitos legítimos de una sociedad democrática, decente, humana, con justicia social, libre, equitativa y diversa, que permita el desarrollo de proyectos de vida individuales y colectivos y que como consecuencia se logre la paz y la superación de la violencia política. En efecto, el movimiento político Pacto Histórico debe ser unitario, democrático, pluralista, autónomo, solidario, feminista, multicultural y pluriétnico, que se construya como un vehículo político para la expresión de la unidad y la convergencia de la izquierda democrática, comprometida
con la defensa de la vida, la biodiversidad, la soberanía nacional, la unidad latinoamericana y del Caribe, la paz, la democracia, el bienestar y la felicidad de las y los colombianos, un movimiento político que reconozca el legítimo derecho de los pueblos a defender su integridad y soberanía, que promueva la movilización política y social de hombres y mujeres por la plena dignidad y libertad, las garantías políticas y civiles. Para hacer realidad este propósito, creemos firmemente en que nuestro honorable senador Iván Cepeda Castro, quien ha dado muestra de ser un político valiente, que ha defendido con vehemencia los derechos humanos, la paz, la democracia, la justicia social y luchado con ímpetu por la verdad, sea el candidato a la presidencia para el periodo 2026-2030. Nos entusiasma que sea usted, senador Cepeda, quien enarbole nuestra esperanza de continuar con la segunda fase del gobierno del cambio. Por estas razones, le pedimos con insistencia que acepte la candidatura a la presidencia por el movimiento político Pacto Histórico, con la plena seguridad que con usted como jefe de gobierno lograremos una Colombia potencia mundial de la vida. Aquí ven el documento firmado por Alberto Benavides Mora, presidente del Polo Democrático Alternativo, Antonio Peñalosa Núñez, secretario general, Comité Ejecutivo Nacional Polo Democrático Alternativo. Una petición más que se suman a las ya muchas en torno a esa posible precandidatura del senador Iván Cepeda. Ahora, ¿qué contestó? Agradezco al Polo Democrático su respaldo, que tomaré muy en cuenta en el momento de mi decisión. Abrazos. Es la misma respuesta que le dio a las madres de los falsos positivos. Es la misma. Entonces, pues, seguimos esperando. Y mientras tanto, Gustavo Bolívar ha publicado un video donde habla de esa jornada que tuvo el día de ayer, 21 horas en campaña. Estuvo en Ariguani, en Plato y en Fundación, todo esto en el departamento del Magdalena. En Plato, a orillas del río Magdalena, presenté otra propuesta de campaña: Colombia, potencia pesquera mundial. Aquí lo explico. Entonces escuchemos a Gustavo Bolívar. Buenas noches, acabo de llegar al apartamento después de no sé cuánto, bueno, salimos a las 5 de la mañana de Mompox. Después de ahí fuimos a Ariguaní, después fuimos al Plato Magdalena, después a Fundación. Bueno, el cuento es que llevamos 12 horas de viaje por 3 municipios del sur de Magdalena y del centro de Magdalena. Y ayer estuvimos en otros 3, estuvimos en Guamal. Me dio mucha alegría saber que pues la gente se conecta, porque me dicen que nunca en toda su vida de ese municipio había habido un precandidato presidencial. Entonces, bueno, la gente valora mucho eso, pero sobre todo que para uno llegar a ser un buen gobernante es indispensable, sine qua non, conocer los territorios. Y en esa me la he pasado ya hace mucho, desde niño. He recorrido Colombia, primero vendiendo cosas en las ferias, en las fiestas, después en las 2 campañas que hice al Senado, que ustedes me dieron el honor de encabezar ambas, una la lista de la decencia y la otra la lista del Pacto Histórico. Después en las 2 campañas del presidente Petro, que lo acompañé ahí en las tarimas, grabándolo, haciendo live, mostrándole al país los discursos del presidente. Después, como director de Prosperidad Social, por lo menos otras 2 veces, y ahora, bueno, como precandidato presidencial, estoy volviéndole a dar la vuelta a Colombia. De los 100 municipios que quiero visitar antes del 26 de octubre, ya llevamos cerca de 20, es una tarea muy difícil, de domingo a domingo, nunca tenemos descanso, sembrando esperanza, pero sobre todo escuchando a la gente. Para mí es muy importante, más que me escuchen a mí, escuchar a la gente. Por ejemplo, hoy la conclusión en los municipios ribereños del Banco Magdalena, donde estuvimos ayer, El Plato, Guamal, municipios que tienen el río Magdalena en la orilla, ahí en la esquina, y son pobres. Eso es imposible, yo no puedo creer eso. Sabiendo que la pesca hoy es una fuente de ingresos, incluso de exportaciones impresionantes, como están haciendo en el Huila. Hace poco estuve allá
en las represas del Quimbo, estuve en la represa de Betania y he estado en la represa del Prado. 3 represamientos tiene el río Magdalena en menos de 150 kilómetros y en los 3 hay una industria piscícola formidable. Entonces les dije a todos estos municipios, vamos a hacer de este río Magdalena a estas alturas un río que le dé el sustento a la gente y que ustedes empiecen a hacer esa pesca industrial, ya no es una pesca artesanal, y con eso pues cuentan con el apoyo del futuro gobierno. Porque increíble que Colombia con 2 océanos, solo 21 países en el mundo tienen estos 2 océanos, importe pescado. Yo no puedo creer eso. Un día, a orillas del Magdalena, hay un pueblo que se llama Flandes, Tolima, que es pasando el puente de Girardot, o sea, nos divide el río Magdalena a Girardot de Flandes, o sea, a Cundinamarca de Tolima. ¿Cómo les parece que me como un boca chico? Y yo siento que no tiene buen sabor. Nosotros los ribereños sabemos cuando un pescado tiene buen sabor, y estaba muy desabrido, se llama así, le dicen la mamá, ese pescado está desabrido. Y le digo a la señora del restaurante, oiga, este pescado está desabrido. Me dice, sí, es que es un pescado argentino. Imagínense, parece un chiste. A orillas del Magdalena, donde nací, comiéndome un pescado argentino, eso no puede ser. Bueno, pues sí puede ser. Colombia importaba el año pasado, no sé las cifras de este año, 350,000 toneladas de pescado. Un país con la tercera o cuarta riqueza hídrica del planeta y con 2 océanos, y cómo les parece que importamos pescado. Por eso se acabó, uno de mis programas va a ser Colombia, potencia pesquera mundial. Vamos a desarrollar la industria pesquera, como están haciendo el Huila, que ya exportan pescado a Estados Unidos. Tilapia, ya fileteada, ya empacada al vacío, con todos los procesos que le agregan valor, y nosotros vamos a hacer eso también aquí en el Magdalena Medio, con todos los municipios que tienen el río Magdalena al lado. Esa es otra promesa que sé cumplir. La gente creyó, se quedaron muy esperanzados y bueno, ahí seguimos avanzando. Quería contarles, acabamos de llegar, van a ser las 11 de la noche, no sé qué hora sea, y estamos despiertos desde las 4 de la mañana, salimos a las 5 y mañana seguimos este viaje por Colombia con mucho entusiasmo, con mucha vitalidad, con mucha energía, porque así lo requiere un tipo de campaña de estas tan corta, tan intensa. Bueno, gracias, por favor, si pueden compartir este video. Es una apuesta que hay que ponerle atención. Esta es el segundo video que publica Gustavo Bolívar hablando de que Colombia puede ser potencia pesquera mundial. Y mientras los escuchaba decía, oiga, bueno, por supuesto hay que poner atención porque es un proyecto muy bueno y mire las cosas, o sea, ¿cómo así que importando pescado? Eso, ay, Dios mío, pescado desabrido argentino. Pero en este tema también, y mientras lo escuchaba, el tema de la minería ilegal, que está acabando, contaminando nuestros ríos. Entonces debe ir ese proyecto también alineado con el tema de la minería ilegal y acabar ese tipo de minería que está acabando nuestros ríos, ese pacto por el agua. También, ¿no? Acompañado de esta buena propuesta. Son propuestas que debemos tenerlas en cuenta, debemos ponerle atención. Esto no es publicidad política pagada, simplemente pues trato de darle visibilidad a los programas, a los puntos principales de campaña de cada uno de los diferentes precandidatos. Gustavo Bolívar pues aprovecha las redes sociales para hacerlo. Carolina Corcho también la hemos visto en muchas de estas. María José Pizarro, en fin. Eso es lo que queremos hacer. No es aquí imponer ningún candidato ni nada por el estilo. Esto no es publicidad política pagada ni nada de eso. Entonces, pues vienen las propuestas. Bolívar propone, ¿no? Pero hablando también de candidaturas y de muchos rumores, alianzas que se ven, pensando también en esa consulta de centro izquierda. O llamémosla más bien, la consulta del Frente Amplio, ¿no? Esa palabra centroizquierda. Bueno, entonces aquí hemos dicho, bueno, listo, gana Julana, gana Sutano en la consulta del Pacto Histórico en marzo. ¿Contra quién se va a enfrentar? ¿Contra Liscano? ¿Contra Luis Carlos Reyes? ¿Contra, no sé, entonces quiénes son de verdad? ¿Gilberto Murillo?
Y ahí aparece entonces la figura de Roy Barreras. Yo he dicho acá, oiga, entonces se va a salir a enfrentar con Roy Barreras. Roy Barreras ha declarado que no, por el momento no se va a lanzar. Dice que va a esperar la consulta del pacto histórico para definir entonces qué va a pasar con su candidatura o no candidatura, pero lo que ha dicho es lo siguiente. No soy candidato y no sé si lo seré. Estoy esperando respetuosamente el proceso de octubre. Allí saldrá, si todo sale bien, un candidato o candidata de la izquierda que la opinión pública hoy reconoce con el nombre de pacto. Los expertos en análisis político recordarán pues, que yo fui fundador del pacto y senador del pacto. Pero más allá de los politólogos, lo que la gente entiende en la calle después de la exitosa campaña que hicimos de Petro, Pacto, Pacto, Petro, es que el pacto es Petro y el Petro es izquierda. Entonces allí saldrá una opción para participar en el Frente Amplio. Voy a esperar qué candidato o candidata recoge esa fuerza. Y después de que ese proceso termine en el mejor resultado posible, entonces examinaremos si resulta útil o no que yo acuda a donde cabemos los liberales de centro socialdemócratas, que es en una eventual consulta del Frente Amplio. Anunciarles hoy que la fuerza tendrá una lista al Senado, que 31 aspirantes de las regiones, particularmente del Pacífico y del Caribe colombiano, tienen interés en hacer parte de la lista de la fuerza, que esta fuerza es una lista que recoge aspiraciones y posiciones de centro liberal socialdemócrata y que esta lista tiene la vocación de ir en marzo en una gran coalición con otros sectores progresistas, incluyendo la iniciativa anunciada con anticipación, antes que nosotros, de Unitarios. ¿Y el pacto histórico? Que ya anunció hacer su propia coalición. Encantado de hacer coalición con Unitarios, pero también le conté que me invitaron amablemente a trabajar las condiciones para hacer esa coalición. Ojalá se dé, pero la fuerza está lista a hacer coalición con todas las fuerzas progresistas. Y a quienes son progresistas en Colombia les quiero dar esta certeza. Habrá una lista alternativa progresista fuerte que elegirá 30 senadores. En ella no habrá ningún gran elector de 100.000 votos, de esos que hacen que la gente no se inscriba porque piensa que ya va a trabajar para otros. Una lista abierta, igualitaria. La fuerza es el partido de Roy Barreras, ¿no? Entonces hace ese anuncio de la coalición con Unitarios, que es la plataforma de Clara López. Y efectivamente nos vamos para la cuenta de Clara López. Anuncio en W Radio que seré precandidata presidencial y buscaré que el país pueda caminar por las sendas de la transformación que inauguró el gobierno de Gustavo Petro. Pues escuchemos un video que ha publicado. Me he introducido a este proceso de la campaña presidencial para el año 2026 con el ánimo de convocar, con el ánimo de escuchar, con el ánimo de entender y transmitir que todos los colombianos tenemos una parte de la verdad, una parte de la razón, pero que la razón completa está en todos nosotros. Así es que aspiraré a la presidencia de la República como candidata de un gran frente amplio de izquierdas, de socialdemócratas, de gente progresista de Colombia, y aspiro poderle servir a mi país desde esa cumbre donde se pueden tomar decisiones serias que afecten a todos los colombianos. Tras ese anuncio de Clara López, entonces también va tomando forma el tarjetón del Frente Amplio, ¿no? La consulta en marzo. Suponemos entonces que Clara López estará en ese tarjetón, ¿no? Con esa plataforma Unitarios a la que Roy hace alusión que no le incomodaría, por supuesto que no, hacer alguna coalición con este partido, con esta plataforma Unitarios y con otros sectores progresistas. Eso es lo que se está moviendo en torno a Roy Barreras. La última noticia entonces, la candidatura, la precandidatura presidencial de Clara López, repetimos, por esa plataforma Unitarios. Entonces pues, esto va que anda, ya cada uno tendrá su propia opinión, claro que sí.
Bueno, vamos entonces avanzando, dejamos el tema de las precandidaturas, nuevas precandidaturas que van apareciendo, pero nos centramos ahora en esa presentación, en ese discurso que dio Gustavo Petro, como lo dije al principio del video, en ese 20º conservatorio de la jurisdicción constitucional, un evento organizado por la Corte Constitucional, donde dijimos que Gustavo Petro dio cátedra, donde dijimos también que el magistrado Ibáñez salió en medios a decir, tendrá sus razones de salud que yo respeto, sobre la no asistencia de Gustavo Petro al acto inaugural de ese evento, como lo decimos, organizado por la Corte Constitucional. De salud, según sé que tiene problemas de salud, según nos lo comentó, pero de todas maneras estamos muy atentos con él. Este es un evento de cordialidad, de respeto, de concordia y de esperanza. Lastimosamente no viene, pero en todo caso estaremos prestos a atender siempre lazos de amistad, de unidad, de concordia y de esperanza con él. No tengo problemas de salud, respondió Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Podría ir de una. Privilegiaron una reunión con congresistas para el presupuesto, que es importante, pero creo que la Corte Constitucional es más importante que la reunión y daba tiempo para hacer una y la otra. Entonces ahí está lo que publica Gustavo Petro, que no tenía problemas de salud. Entonces, después de ese encuentro que tuvo en las comisiones económicas hablando del presupuesto que, por cierto, también quieren sabotear, pues lo vimos que llegaba a la Corte, al sitio de este evento. Pero es que vean, a mí me llama mucho la atención incluso cómo llega Gustavo Petro con esa protección en un recinto cerrado. Vea cómo está de grave la seguridad del presidente. Mire esta imagen es terrible, pero así toca, si la han considerado que debe entrar de esta forma con esta protección como vemos esto, pues por algo será, ¿no? Por algo será. Eso nos llamó mucho la atención. Ese es el momento en que llega Gustavo Petro, después de escuchar a Ibáñez que decía que no iba a ir, pues ahí llegó, podría ir de una, privilegiaron esa reunión, ahorita vemos imágenes de la reunión en las comisiones económicas, pero ahora sí, entonces escuchemos qué fue lo que dijo, cositas que dijo Gustavo Petro en ese encuentro, en ese evento organizado por la Corte Constitucional, el 20º Conservatorio de la Jurisdicción Constitucional. Puntos importantes antes de escuchar a Gustavo Petro, que repito, los dijo en frente de los magistrados, de la Defensora del Pueblo, del registrador Penagos, en fin. Mientras el poder esté ligado a la mafia, no habrá Estado social de derecho. Uno de los puntos en que recalcó bastante su discurso. Otro, el cómo la historia violenta de Colombia ha impedido que la Constitución del 1991 garantice ese Estado social de derecho. Repito, habló también de las elecciones, en fin. Empecemos a escuchar a Gustavo Petro. El Estado de Derecho hace referencia a la justicia como normas y poder judicial. El Estado social de derecho, además, habla de justicia social. Justicia y justicia social. Ese es el Estado de Derecho y el Estado social de derecho. No son excluyentes, pero Estado social de derecho tiene que ver con los países desiguales socialmente. Y entonces, obviamente, el Estado social de derecho tiene que referirse a la dignidad humana, concepto cristiano de Jesús. No me meto en la discusión religiosa. Las otras religiones también hablan de dignidad humana, la inmensa mayoría. Solo que no he podido estudiarlas, no he tenido tiempo. Pero yo me eduqué en colegio de curas, entonces estudié el Nuevo Testamento de Jesús y es indudable que es la dignidad humana y el amor lo central. Amor es ayudarse entre varios, es trabajo en equipo, colectivo, es acariciarse, decía esta mañana. No es competir como caballos, que los caballos no compiten, sino que los seres humanos los hacen competir. El caballo cuida que la manada no caiga al abismo cuando son salvajes. Y entonces,
El Estado social de derecho se basa, sí, en la solidaridad, la dignidad humana, la fraternité de la Revolución Francesa, que no es más sino solidaridad en español, que no es más sino ayuda en español, que no es más sino amor. Y entonces, ¿por qué se puso en la Constitución del 91? Porque la Constitución del 91 fue un pacto de paz. En Colombia, la violencia y la injusticia social están ligadas. El mandatario reflexionó que a lo largo de la historia, incluso funcionarios del propio Estado han estado involucrados en crímenes que alimentaron la violencia. Escuchemos esta parte. Violencia e injusticia social están ligadas, defensora del pueblo. No es un problema de discursos. Ojalá fuera un problema de discursos, sería fácil solucionarlo. A veces criticar que se diga la verdad en los discursos oculta las razones de la violencia. Ojo. Las buenas maneras siempre han sido de los colombianos y colombianas de poder. Polités, le dicen los franceses, aristócratas, que fueron los grandes impulsores de la cortesía, que viene de corte, no de democracia. Y entonces las buenas maneras ocultan la verdad en Colombia. Mientras se habla bonito y cortés, se entierra la puñalada trapera. Y matan. ¿El Estado ha matado en Colombia? Corrijamos, el Estado es una abstracción. ¿Funcionarios dentro del Estado han matado en Colombia? Este tipo de funcionarios aquí, que nombré como un ejemplo nomás, de bajo nivel, son 1.600 millones de pesos, cuando aquí los robos son de billones, esos matan y aparece crimen desde el Estado. Antes de la Constitución del 91 hubo una violencia a mediados del siglo XX por sectarismo, por el discurso dado en los púlpitos, dado en las emisoras, dado en los periódicos escritos, decían mentiras. La mentira, señor registrador, es de antes. Disculpa el doctor Reyes que me alargue. Es de antes, pero llevó a que un senador conservador disparó en el Congreso de la República, no me sé, a un senador liberal y se murió, un representante de la Cámara, no recuerdo, y eso, con el asesinato de Gaitán, ¡fua! ¿Quién mató a Gaitán? No podemos saberlo, pero yo sí sé quién mató al congresista liberal, quiénes mataron a los centenares de miles de campesinos liberales, y estos se volvieron como todo campesino a vengarse, no a hacer la revolución, sino a vengarse. Ya estaba escrito en las guerras, las guerras campesinas de Alemania, es un libro que nos recuerda lo que nos pasó. Sectarismo y discurso, correctamente, defensora del pueblo. Pero después se repitió otro genocidio político. En Colombia tendemos por sectarismo a matarnos entre sí o a matar desde el Estado. Y entonces, ¿quién mató a los 6.000 militantes de la Unión Patriótica? Civiles desarmados. La izquierda de Colombia en parte, los otros, porque estábamos en los montes, no nos mataron. Yo me salvé por estar en Zipaquirá y no en Pacho, que es el pueblo que sigue después de Zipaquirá. De frente a la defensora del pueblo, de frente al registrador, ¿no? Al señor Penagos. Ahorita vemos también hablando de eso, de las elecciones. Pero nos llamó la atención también un momento en el que hace Gustavo Petro y dice
informa Gustavo Petro, que con base en un reporte del general de la policía Carlos Triana, que hoy se oficializaron 6 órdenes de captura en Barranquilla contra un juez, un funcionario de la Procuraduría, un defensor y 2 agentes corruptores, porque entre 2016 y 2022 falsificaron más de 2.500 títulos judiciales, desviando recursos de la nación y la red conocida como el Carrusel de Pagos en el Caribe. Esta red habría obtenido más de 1.650 millones de pesos. Gustavo Petro señaló que casos como este evidencian las dificultades para consolidar un verdadero Estado social de derecho. Escuchemos ese momento. Señor presidente, esto es del 20 de agosto del 25, ahorita. Captura de un juez, un funcionario de Procuraduría, un defensor y 2 agentes corruptores, total 6 capturas. Señor presidente, el día 20 de agosto del 2025 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, se materializaron 6 órdenes de captura. ¿Estarán presos? Mientras se investiga dónde deben estar presos. Comprendidos entre 2016 y 2022, el juez y el secretario del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barranquilla, Atlántico, facilitaron el pago de más de 2.500 títulos judiciales a terceros que no ostentaban legitimación, es decir, falsificaron los títulos, le cobraron a la nación y fueron a personas que nada tenían que ver con eso, ni derecho alguno sobre dichos títulos. A través de análisis periciales en lofoscopia y grafología, se corroboró que las impresiones dactilares y las firmas contenidas en las órdenes de pago corresponden al juez y al secretario del despacho judicial. Mediante análisis link se logró establecer la coordinación que tenían estas personas para cobrar los títulos judiciales, asociación para delinquir se llama. Se estableció que los 2 defensores y los 2 agentes corruptores cobraron más de 1.650 millones de pesos. Esta organización es denominada como un carrusel de pagos de títulos judiciales en el Caribe. ¿Por qué traigo esto a colación de tantos hechos que se podría traer, pasados y actuales? Porque yo creo que aquí hay una respuesta de por qué 34 años han pasado de la Constitución, de la Constituyente, y a pesar de que se esgrimió como eje central el Estado Social de Derecho, no se ha construido. Y trato de explicar. Turno ahora para el tema de las elecciones, que me gustó también que Gustavo Petro, teniendo el registrador Penagos al frente, pues le haya hecho esa consulta, le haya manifestado o le haya hecho esa pregunta: ¿podemos confiar en los escrutinios? El mismo presidente se responde y dice: no podemos confiar en esos escrutinios. Palabras dirigidas a Hernán Penagos. Señor registrador, entonces, ¿que podemos confiar en los escrutinios? No. Fracasamos en 2 leyes de código electoral, yo estuve en una. El Congreso ha hecho su labor, pero en la primera surgió, estando yo en el Congreso, último periodo, porque, señor registrador, la justicia, Consejo de Estado, una magistrada, duró 4 años y nos contaba a los congresistas que llenó todo el salón de papeles porque descubrió que el software de escrutinio era permeable y por eso le robaron las elecciones al partido. Mira, porque dice que podemos confiar. ¿Acaso no sucedió eso por sentencia judicial que ordenó cambiar el software? Sentencia judicial del Consejo de Estado, sala quinta creo que es. Entonces, por eso se hizo la reforma al Código Electoral que se hundió, que decía
que la ciudadanía, los partidos y el Consejo Nacional Electoral deben auditar el software. ¿Qué pasó? Que sigue siendo lo mismo, nos dejan manejar los computadores, pero no podemos auditar los algoritmos. ¿Quién manejaba los algoritmos? Tomás Angrec. Y fue el del software del MIRA. Lo cambiaron, pues que el software es municipal, departamental y después suma y se vuelve nacional. Cambiaron el de la suma. La misma empresa está en los municipios y en el departamento y no son auditables. Además le entregaron el kit. El pacto histórico sufrió por un tarjetón mal hecho, premeditadamente, porque a todos los de voto preferente les pusieron los candidatos, obvio, salió un espacio grande, pero el pacto histórico, como tenía voto cerrado, entonces no le pusieron los candidatos, porque no se podía votar por los candidatos, pero tenían que presentarlo para que quedara igual en los espacios. Le pusieron en el último lugar del tarjetón una bandita que decía pacto histórico, 700,000 votos no contados en el conteo inicial, que señor registrador solo es corregible si en las mesas de escrutinio se dice cuál mesa. Virtud del pacto por el cual casi me tumban en el Consejo Nacional Electoral, porque pusimos, ¿cómo se llama?, los cuidadores de las mesas, imitando al MIRA. Ahí estaba, ¿no? Por eso estaban celebrando que no fuera, ¿no? Ay, impresionante, en toda su cara, en toda su cara. Por eso es que no les gusta que vaya Gustavo Petro. No les gusta, primero porque les incomoda, ¿no? Les parece la chusma. Así lo tratan. No es que esté dramatizando, no, es así. Así lo tratan. Uy. Pero vea la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que cada vez que los invita y los tiene al frente, en toda su cara se los dice. Momentazo. ¿Confiamos en las elecciones, en los escrutinios? No, clarísimo que no. ¿Y entonces, qué va a pasar? ¿Qué acciones piensa tomar el gobierno? No es que se va a robar las elecciones, como dice esa gente, o que se va a perpetuar. Porque con ese discurso es que desvirtúan toda la realidad de la investigación, desvirtúan y esa gente ni se entera de lo que hablan, babosean y pelean y que Gustavo Petro se va a robar las elecciones. Pero es que las han robado hace mucho tiempo, hasta el MIRA. Así ha sido. Y hablan de 500,000. Yo siempre le he escuchado a Gustavo Petro que son 700,000 votos los que se perdieron en esas elecciones anteriores, ¿no? Entonces nos toca recurrir a lo que estamos diciendo. Entonces no 15 millones, sino mínimo 16 millones porque nos roban 1 millón. Y eso sin contar con todo lo que pasa en las mesas, en el software, el bolígrafo, el kit que llama y que habla Gustavo Petro, que se lo dieron a Thomas Gregg, ¿no? A una empresa de Thomas Gregg. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué es las acciones, no? Anuncia la intención de desplazar la partida del Consejo Nacional Electoral para que ayude, dado que no hay reforma al Código Electoral, a que se controlen los softwares y haya de verdad alguien en cada mesa. Escuchemos esa parte que también es importante. Hombre, que sí, importante. Estamos en época electoral, ahí vemos también al Contralor, en fin. Pues podemos tener elecciones transparentes de confianza. Yo pienso desaplazar la partida del Consejo Nacional Electoral para que ayude, dado que no hay reforma al Código Electoral, a que se controlen los softwares y haya de verdad alguien en cada mesa mirando si la digitalización es la que hubo en el acta de la mesa. Voy a hacerlo, igual que voy, el magistrado Ibáñez, a quitar el aplazamiento
que tenía que ver con la transferencia al Ministerio del Trabajo para pagar bonos pensionales, porque el objetivo se cumple este año. Debía ser con las cotizaciones de trabajadores actuales como el reparto simple, pero no hemos podido. Entonces será con el presupuesto. Yo pienso desaplazar la partida del Consejo Nacional Electoral para que ayude, dado que no hay reforma electoral, a que se controlen los softwares y haya de verdad alguien en cada mesa mirando si la digitalización es la que hubo en cada acta de la mesa. Ese es el anuncio, el principal anuncio que hace Gustavo Petro en esa intervención, en ese conservatorio de la jurisdicción constitucional en torno a, Dios mío, pues es como una buena estrategia. Vamos a ver, pero esto de las elecciones preocupa. Entonces queda ese anuncio que hizo Gustavo Petro y vamos a profundizar más respecto a eso en otros contenidos. Vamos a enterarnos bien de qué se trata y cómo va a ser esta labor, ¿no? ¿Quiénes van a ser esas personas encargadas, como dice Gustavo Petro, de revisar a que sí se ejecute, se digitalice lo que dice en las actas, ¿no? Y antes toca entonces también algo en las actas, que el papelito y que el palito y que el 4 se vuelve 8 y que el otro se vuelve 9, en fin. Son muchos puntos que tienen estos procesos electorales donde siempre ha habido manipulación. El tema de los E14 es algo obvio. El tema es que hasta el efero... Ave María, Ave María. Bueno, entonces, ya vimos puntos puntos importantes, apartes importantes de esa intervención, cómo se basó ese discurso con la verdad de frente, sin titubeos y así, calladitos. Y todo lo único que miraban era la cámara, a ver si los estaban enfocando, a ver qué cara hacían, ¿no? Por eso, repito, porque es que como los deja al desnudo delante de él, porque eso lo vería mucha gente, esperamos, ¿no? Que vean las palabras y los mensajes que les envía, ¿no? A la defensora, al mismo magistrado Ibáñez, al registrador Hernán Penagos y a toda esa comitiva, ese auditorio que estaba era como un teatro, ¿no? No sé si era algún teatro, el Teatro Colón, bueno, en fin. Pero entonces lo que dijimos también anteriormente era que Gustavo Petro, dijeron que no iba a ir, él estaba reunido con las comisiones económicas, hablando del presupuesto, otro tema que ya vimos cómo lo quieren sabotear y cuáles van a ser las acciones del uribismo, de la Miranda, en fin, ayer lo vimos también en un video. De esa reunión salió diciendo Angélica Lozano que presentan un presupuesto inflado, que le está dejando una bomba fiscal al próximo gobierno, que no están raspando la olla, ¿no? Están diciendo entonces que se llevaron la olla, obviamente. Increíble. Entonces, ¿qué dijo de esto Benedetti? Benedetti, después de ese encuentro, ha dado una rueda de prensa a los medios y ha dicho lo siguiente. Lo que el presidente presentó es un presupuesto con un monto de 26 billones de pesos más para que sea una ley de financiamiento, debido a que el país está en un déficit fiscal, debido a que el presidente Duque se endeudó en la época del COVID como ningún país lo hizo, y porque se pagaron 70 billones de pesos en lo que tiene que ver subsidio de gasolina. Ese es realmente el hueco fiscal que hay actualmente, y lo que se está haciendo, ojo que esto es importante, lo que se está haciendo es arreglar las finanzas para el próximo gobierno, no para este. Luego lo que se está haciendo es algo loable. Pero la senadora dice lo contrario, ministro, dice que que ¿Cuál le va a dejar senadora? más bien la senadora Angélica Lozano, que más bien el gobierno le va a dejar un problema fiscal enorme al próximo gobierno, teniendo en cuenta que el presupuesto en este momento está inflado, dice ella. No, para absolutamente nada. Lo que se está tratando es de que haya una inversión social y que se recojan unos recursos, 26 billones de pesos, para que se lo gaste el próximo gobierno, no este. Pero no está inflado el presupuesto. No está inflado el presupuesto, para absolutamente nada. Ministro, pero ya definieron si va a ser ley de financiamiento
o tributaria? Porque ella decía que no estaba la claridad, que usted le decía que no tenían definido eso. Eso es una discusión que tiene que dar el Congreso conjuntamente con el gobierno y eso no está definido actualmente. Ministro, ¿y si habría ambiente para una tributaria o una ley de financiamiento? Es año electoral, ¿no? Bueno, vuelve y pasa lo que pasó el año pasado, que no creo que el Congreso esté dispuesto a que eso pase. Creo que el Congreso el año pasado cometió un error que todavía le duele y no creo que lo vaya a volver a cometer. ¿Pero tienen los votos para aprobar el monto del presupuesto, ministro? Porque la oposición no vino. La oposición es la oposición y la oposición es minoría. Pero ahorita sí tienen los votos para pasar el monto del presupuesto. Yo diría que somos optimistas, pero para hacer cuentas matemáticas todavía no se puede alzar las manos, pero el partidor es bastante optimista. ¿Y si no se aprueba por decreto otra vez? Estoy seguro que se va a aprobar en el Congreso de la República. El Congreso no se vuelve a equivocar en negar el presupuesto. El Congreso es un club de negociantes. Eso no es correcto con el pueblo. Palabras de la senadora Aída Abella. Sí, los senadores y representantes pues están en un delirio de recortarle todo al presidente Petro porque es el presidente alternativo. No, eso no se hace. No piensan en el pueblo, piensan simplemente en ellos y en sus negocios. Yo siempre les he dicho, el día que el Congreso deje de ser un club de negocios, ese día arreglamos el país. El día que ese Congreso deje de ser un club de negocios, cambiamos el país. El día que la justicia de verdad actúe en el país, pues ese día también cambia Colombia. Pasamos a la siguiente noticia y nos vamos para la cuenta de Juan Poe. Vieron ustedes en el título las llaves de esa libertad que le concedieron a Álvaro Uribe. Y hemos ya hablado en el video anterior, vimos ya que van apareciendo llaves, las llaves, los datos, ¿no? Sobre ese magistrado Leonel Rogeles. Lo habíamos visto en el video anterior, pero Juan Poe ha ampliado esa noticia y la noticia es esta. El magistrado Leonel Rogeles, que le concedió la libertad a Álvaro Uribe, absolvió en segunda instancia a Luis Alfonso Hoyos, dirigente y asesor del Centro Democrático, por sus nexos con el hacker Sepúlveda, aunque la fiscalía aportó videos y pruebas que lo involucraban. Y aquí vemos, como siempre, Juan Poe publica documentos que dan fe a las palabras, a lo que publica en su cuenta de X, siempre va respaldado, ¿no? Aquí vemos magistrado ponente Leonel Rogeles Moreno, 21 de agosto de 2019, procesado Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, como lo vemos aquí subrayado, confirmar el fallo de origen, fecha y contenido relacionados en procedencia en cuanto fue materia de apelación. En síntesis de los medios suasorios aportados al debate probatorio, no se logró probar en las condiciones que exige el artículo 381 de la Ley 96 de 2004 la participación de Luis Alfonso Hoyos en las conductas que realizó Andrés Fernando Sepúlveda Ardila. Además, aun cuando se acreditó la vinculación del implicado con la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, no se estableció que fuera contraria a la ley, ni que quien dirigió los ilícitos comportamientos hubiese sido Hoyos Aristizábal, de manera que en este sentido persevera una duda insalvable, ¿no? ¿Qué más ha publicado esta cuenta Juan Poe? Aquí vemos esto. Rama Judicial, Tribunal Superior del Distrito, magistrado ponente Leonel Rogeles Moreno, accionante Álvaro Uribe Vélez, Derecho, Libertad Personal y otros concede para aprobar acta del 13 al 19 del 2025, ¿no? Esto fue lo que la libertad que le concedieron a Álvaro Uribe. A ver, ¿qué más? Luis Hoyos fue clave en el caso hacker Sepúlveda. Según la fiscalía, el hacker fue contratado por Luis Hoyos y acordaron obtener datos reservados del proceso de paz. Hubo compra de información a agentes oficiales. Hubo reuniones grabadas y no hubo contrato escrito por ser labores ilegales. Leonel Rogeles terminó absolviéndolo. ¿Ah? Y aquí vemos publicaciones de la Fiscalía que dan fe. Una base de datos del GAC en la que se hallan documentos de carácter secreto, ultra secreto, considerado que esta base de datos contenía la información de todos los desmovilizados de la guerrilla colombiana desde el año 1993 al 2008. Y en dicha base de datos se encontraron elementos como MEVAS y OMINAS, que son estos objetos de valor militar y objetivos de interés estatal. ¿No? Eso, hay varios
Andrés Fernando Sepúlveda Ardila manifiesta haber sido contratado por el señor David Zuluaga Martínez y Luis Alfonso Hoyos Aristizábal y que como quiera que uno de los objetos del contrato, según lo dicho del señor Sepúlveda, era atacar el proceso de negociación de paz. Y por otro lado vemos ahora, ¿no?, que por allá ese mismo registrador aceptó la creación de un comité para tumbar el proceso de paz, ¿no? Un comité impulsado por los conservadores. Para tumbar el proceso de paz. Menuda irresponsabilidad. Pues Gustavo Petro reaccionó al hilo de Juan Poe. Reacciona y publica lo siguiente a través de su cuenta de X. Espere que me estoy devolviendo El hacker Escobar terminó viviendo en una casa de la SAE que le dio Duque y Escobar manejaba la SAE. En el gobierno de Duque devolvieron varios bienes extintos a los narcos. Bienes, por allá también vimos a Felipe Harman, ¿no? En otros gobiernos también como las entregas de tierras que presuntamente debían ir a los campesinos, la transformación de esos territorios en esos acuerdos, ¿no?, con los paramilitares, haciendas de Macaco, haciendas de Salvatore Mancuso. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Hasta ahora se han venido recuperando. Ahí están las cuestiones y por eso también volvemos a decirlo, es que esto cómo se arregla. Por ahí he visto al abogado Romarosa, vamos a ampliar esa noticia, también estaré haciéndole seguimiento, que está impulsando el abogado Romarosa, Roberto Tico, que está impulsando todo el tema que tiene que ver con la Asamblea Constituyente. Estamos hoches también para eso, se habla constituyente, pero hay que ponerse en acción, hay que organizarse. Entonces vamos a estar dispuestos, por supuesto, a colaborar en lo que sea. Trataré de comunicarme con el abogado para transmitirle a ustedes también si quieren participar o tienen sugerencias, en fin. Esto se tiene que empezar también a hacer. Es otro de los puntos, aparte de las elecciones que tenemos, el tema de la constituyente, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y para que empezar un nuevo gobierno con un proceso constituyente sería fabuloso, ¿no? Lo digo yo, lo dice mucha gente. Esperemos a ver cómo se lleva esto a la práctica. Eso sí también. No, es que son muchas cosas. Vamos a ver. Tenemos que ser capaces con estos grandes retos en pro de transformar nuestro país. Y por supuesto, viendo todo lo que está pasando, viendo ahora cómo van a utilizar esa libertad del matarife, entonces una reforma política, una reforma a la justicia, una reforma a la fiscalía, una reforma a esa procuraduría, una reforma a esos consejos de Estado. ¿Eso qué es? ¿Ese CNE? ¿Eso cómo es que manejan eso? Todo eso se logra es a través de una constituyente. Si no, seguimos en el bucle. Puede ser diferente, por supuesto, el avance sería mucho más grande teniendo un Congreso, teniendo alcaldías y gobernaciones. Es que lo preocupante es todos estos que están enquistados en esas instituciones. ¿Cómo hacemos para que el algoritmo no salga? Vea lo que dijo Benedetti. Todo lo que estamos pasando por un movimiento del exministro Ocampo, que pasó por encima del programa de gobierno y le dio la plata a subsidiar la gasolina, todo el déficit que dejó Duque, 70 billones, y ahora nos están haciendo falta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se controla eso? Esa es la gran pregunta y eso es lo que uno dice, oiga, pero ¿cuál es la propuesta por parte de los precandidatos para eso? ¿O es que nos toca seguir lidiando con eso? ¿O es que eso entonces lo acabamos con la constituyente? Porque hágame el favor. Y este caso de Ocampo y el otro caso y el otro caso y el otro caso y pasaron por la paja todas las órdenes presidenciales. Eso es algo que debe tener muy presente y es algo que debería manifestar las diferentes campañas, precampañas. ¿Cómo se va a detener eso? No sabíamos cómo era. No sabíamos de pronto hasta dónde alcanzaba todo ese aparato de corrupción que está enquistado en las instituciones del país. Sí lo suponíamos, claro, no somos ingenuos, pero es que hasta allá es, y mucho más. Estoy seguro que a Gustavo Petro muchas de esas cosas, como digo yo, con respeto, viejo zorro, allá en el Congreso toda su vida parlamentaria, que conoce aquí y allá cómo es que funciona todo esto,
llega y se sorprende de lo que encuentra ese aparato de corrupción en el Estado. No puede ser eso. Entonces, esa es una de las preguntas. ¿Tendremos la oportunidad? Vamos a ver si tenemos la oportunidad de poder transmitir esa pregunta a alguno de los precandidatos. Y el tema, yo por ningún lado, deporte, nada. Salud, muy bien, educación, excelente. Nadie dice que no, por supuesto. Medio ambiente, por supuesto. Resetear, por allá dicen, de resetear el Congreso. Pero por ningún lado veo yo que balones y hablen de nada. O muy poco, o yo no lo he escuchado. Pero es que es lo que hemos visto también en este gobierno, y ahí sí dejo yo siempre. No me parece. En la educación, por supuesto, nadie dice que no, pero hay muchos chicos y tienen que conocerse también. Muchos chicos no quieren estudiar y tienen talento para el deporte, talentos innatos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden llegar a ser un colombiano, un deportista de élite? Muchos, con un respaldo de un gobierno, con un respaldo de una preparación deportiva eficiente, preparadores deportivos, psicólogos deportivos por montones, que se hace falta. La mente en el deporte, esa es la clave. En muchos. Entonces, ¿por qué no? Centros de alto rendimiento, sí, se necesitan muros, aparte de la clase de educación física, por supuesto. Pero eso, hay mucho talento. Yo siempre diré lo mismo y lo digo con conocimiento de causa. Y lo digo también, las diferentes mafias que hay en los deportes, en las ligas, eso es una mafia impresionante. En las ligas de deporte de Colombia, en muchas, es una mafia. Una mafia brava. No sé si en cuanto a dinero y billete, como sea, pero como manejan eso, la rosquita, que en todo lado también en Colombia está la rosquita. Es una mafia. No, la rosquita aquí, la rosquita acá, y muestre a ver los sueños de los niños, los talentos de los niños, el sacrificio de los padres, se lo pasan por el forro. Lo que les interesa es el billetico, la cuota del apartamento, la cuota del carro, y que esos mismos alumnos después terminan siendo empleados de los mismos profesores, porque lo he visto y en Bucaramanga pasa. Ya ha pasado. Jóvenes que conocí siendo alumnos y estos profesores, usted no vaya a pensar en, así lo decían, usted no puede pensar en llegar a ser un Rafa Nadal. ¿Por qué no? Y en tenis en Bucaramanga, como hay de nivel, y en muchos países, en muchas partes de Colombia, me recorrí Colombia en torneos de tenis, no yo, mi hijo. Así, talentos. Y así, la mafia, así, la rosca. Que es el hijo de tal, entonces métalo ahí. ¿Listo? Claro, calladitos y algo. Como que llega el hijo de tal con un revólver. ¿Ah? Eso lo vi por allá también en un torneo. Así llegan. O llega en un helicóptero, que también lo vi. El hijo de fulano de tal, que, y con esto que es que hasta las mismas organización deporte, oiga, aquí armas no se permiten. Vi en Colombia eventos, sitios deportivos donde dice prohibido el ingreso de armas. ¿Ah? Imagínese un papá de esos por allá que un árbitro diga, oiga, no, la bola fue fuera, levanta plomo a todo mundo. Y así es. Y todos, llegó el patrón. Aplaudan, llegó el patrón. Y muy poco tenis, muy poco deporte del hijo del patrón, pero ahí estaba. Con las mejores raquetas, eso sí, todo, pero de aquello, pocón. Pero la mafia, eso no. Supieran las miles de historias que vi en Colombia. En Colombia, increíble. Bueno, ahí hay algo que hacer. El deporte, cero patatero. Así lo digo. Sí, muy bien. Vuelven las clases de educación física. Excelente. Y listo. Empezamos, llegamos a las ñapitas, el vendaje, el bonus track que tenemos aquí en Colombia con C.
Y por supuesto, lo primero que hablamos es Carlos Ramón González Merchán. Ay, María, con este personaje. Resulta que Nicaragua le dio asilo político. Y por supuesto que esto van a decir que es una jugada de Petro, aún sabiendo que con ese gobierno de Ortega, con eso, bueno, eso que pasa allá, no se puede ni llamar gobierno. Con Gustavo Petro, nanay. Aún así están diciendo que el amigazo de Gustavo Petro, el tirano Ortega, sí es Ortega, sí, el tirano Ortega, que el amigo de Petro lo llamó y le dijo, vea, levando a este man allá y guárdemelo allá y déjenle asilo porque aquí no lo podemos tener porque, así lo están pintando. Y resulta que Colombia no comparte la decisión del gobierno de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González Merchán, requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos comunes. La Cancillería ha emitido un comunicado. Los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia del Derecho de Colombia manifiestan que no comparten la decisión del gobierno de la República de Nicaragua de otorgar asilo político al señor Carlos Ramón González Merchán, teniendo en cuenta que el ciudadano es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos de carácter común. En ese sentido, el gobierno de Colombia se permite precisar que Colombia reconoce y respeta la figura del asilo concedido a las personas que tengan justificación para invocarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es Estado parte. En virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos. Ese señor Carlos Ramón González Merchán enfrenta un proceso penal en Colombia por la presunta comisión de delitos comunes tipificados en la legislación penal colombiana. La decisión de conceder ese asilo político al señor González Merchán desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua en 1929, en el entendido de que en el marco del instrumento de ambos estados convirtieron en entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas en uno de ellos. Existe un tratado. Colombia solicita al gobierno de la República de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional con el propósito del que el señor González Merchán pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven eso? Daniel Ortega es que se llama, ¿no? 5586. ¿Ese de dónde viene? De los verdes, ¿no? ¿Qué dijo Almarno Benedetti? ¿O cuál es la posición del gobierno en representación del ministro del Interior? Más que ofender es que si usted pide, si el presidente de la República pide la extradición a alguien, a cualquier país en el cual existen unos tratados, y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso, agresivo, que no debe pasar. Lo que ha sucedido no debe... Lo que también escuché al ministro Benedetti, lo que nos preguntamos todos es que ahora ¿qué? ¿Qué se puede hacer? Entonces lo que está haciendo el gobierno es revisando a ver a dónde, qué se puede hacer, porque este personaje tiene que responder ante la justicia. Y ¿cómo están utilizando eso? Y lo van a seguir utilizando, obviamente, para atacar al gobierno. Ave María. Gustavo Petro, ¿qué dice? Se debe a dos razones poderosas que le den asilo a Carlos Ramón. Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza. Y dos, porque Carlos Ramón González fue de cuerpo entero como parte de la comisión combatiente del M-19 a luchar en la guerra en Nicaragua contra el dictador Somoza. Los oficiales del M-19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares. Y cita un post de la revista Semana, revista que tenemos bloqueada. A ver, Carlos Ramón González no será extraditado a Colombia. Gobierno de Daniel Ortega negó solicitud de Gustavo Petro. Y esa es la reacción que da el presidente de la República en torno a esto. Mira otro caso, ¿no? Carlos Ramón González fue de cuerpo entero como parte de la comisión combatiente del M-19 a luchar en la guerra en Nicaragua contra el dictador Somoza. Los oficiales del M-19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista. Y usted no estaba diciendo antes que era de los verdes, ¿qué tal? Es que es de los verdes. Es de los verdes. Él llegó por parte de los verdes, ¿o no? El mismo Gustavo le respondió hace poco a Claudia López. Ay, Dios mío santísimo. Bueno, siguiente ñapita. Eduardo Montealegre,
el ministro de Justicia, ha propuesto presentar un proyecto de ley que modifique el sistema penal acusatorio actual y puso como referencia al método norteamericano. Eso lo escuchamos en el Consejo de Ministros. El sistema acusatorio colapsó, es un fracaso y es parte de la impunidad que hay en este país. La Fiscalía recibe más de 1 millón de denuncias anuales y no tiene cómo responder. Vea, también eso debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Más de 1 millón de denuncias anuales, entonces hay algo que hacer. Eso no se puede dejar entonces que sigan ahí archivados y tentáculos. Entonces, aparte de que no tienen capacidad, tentáculos, entonces en manos de quién está la justicia. Y por allá los jueces. Otros. Escuchemos a Montealegre. Creo que antes de terminar este gobierno nosotros tenemos que presentar un proyecto de ley que modifique el sistema acusatorio actual, no para retroceder en cuanto al sistema acusatorio, porque es un sistema garantista, eso no tiene vuelta y eso es un inamovible, pero el sistema acusatorio colapsó, el sistema acusatorio en este momento es un fracaso y es parte de la impunidad que hay en este país. La Fiscalía recibe más de 1 millón de denuncias anuales y no tiene cómo responder. El sistema norteamericano está montado sobre la base de que los casos no vayan a juicio. En la justicia norteamericana lo ideal es que solo va a juicio el 20% de los casos porque el resto se arregla a través de justicia negociada. Porque se hace una negociación con el criminal. Porque se hace negociación. Desde el Poder Judicial, no desde el gobierno. Forma parte, pero es que esto está basado en que el presidente abre la puerta, sobre todo en lo que son procesos de paz, porque es el único que puede abrir las puertas constitucionalmente a una negociación. La Fiscalía no podría hacerlo directamente por razones constitucionales. Entonces el presidente abre la llave con la negociación, dice con qué estructuras se llegan a acuerdos y ya el resto le llega a la rama jurisdiccional en los procesos de paz. Pero el resto sí puede trabajarse a través de negociaciones, que es como lo hace el sistema norteamericano, o si no colapsaría, sería insuficiente. Entonces yo creo que parte de nuestro trabajo también está en hacer unos ajustes muy estructurales al sistema acusatorio. Otra causa de la impunidad que hay en nuestro país, ahí está explicada por el ministro Montealegre. Más de 1 millón de denuncias anuales recibe la Fiscalía y no tiene cómo responder. Y triste que esto se sepa, estos datos, y no se haya hecho absolutamente nada. Al contrario, que se sigan acumulando o guardando o desapareciendo casos y reine la impunidad, ¿no? Es impresionante en algún tema como es la justicia para un país, ¿no? Y que una entidad como la Fiscalía, si es que están sobrepasados, pues mijo, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Dejar y seguir ahí cruzados de brazos y que no pase nada, no avancen los procesos? ¿Desde cuándo vienen las denuncias? Procesos quietos. Vea, hay una causa. Aparte de eso, entonces los tentáculos. Aparte de eso, toda la mafia que hay en esa Fiscalía. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a una constituyente. Es la razón de lo que debemos hacer. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que también tenemos que empezar a trabajar en base a eso. Por eso le digo que estaré muy pendiente de Romarosa, de cualquier manifestación que se vea en torno a iniciar ese proceso constituyente, a la organización que se debe hacer. No sé si en diferentes territorios, en diferentes puntos del país se esté llevando a cabo, avanzando en esto. El poder constituyente primario que se necesita, pues tiene que estar ya, manos a la obra. Vamos a ver entonces qué ocurre. Yo estaré, como les digo, muy pendientes de Romarosa y también pendiente de si algún punto o donde se pueden aportar ideas o donde se puede ser partícipe de ese movimiento constituyente que tiene que crecer en todo el país, fuera del país también. Listo. Siguiente, ñapita, vamos llegando al final de este contenido. Miren esta foto. Yo, la verdad, no tenía el placer de conocerlo. Todos crecimos escuchando tal cual, pero pocos conocen su rostro. Ese es el rostro de tal cual. Aquí se los presento el personaje que nos ha enseñado que los consumidores tienen derechos, el que nos ha enseñado a cuestionar las empresas que abusan, el aliado de la alimentación sana, del consumo consciente, de la producción nacional. Gracias, tal cual.
Me encanta, tal cual, por todo lo que nos ha dado a los colombianos y poder defender a los consumidores haciéndonos más razonables. Y ahí está, vea la persona que está detrás de Tal Cual Oficial. Véalo aquí, el Tal Cual, ¿no? Excelente. Y cerramos ya este video con esta noticia que a mí me llamó también mucho la atención. Amante de los animales como ustedes, amante de los perritos, pues nacieron nuevos y futuros soldados de 4 patas. El Centro de Reproducción Canina de Tolemaida celebra la llegada de 8 cachorros de la ejemplar La Brenda belga Malinois, la raza de Wilson, la raza de la mamá de Wilson. Recordamos Wilson. Wilson, el perrito que se perdió en la selva buscando los niños indígenas. Recordamos, siempre estará en nuestro corazón Wilson. No apareció, ala, qué vaina con Wilson. Con amor, cuidado y entrenamiento militar especializado se formarán para convertirse en soldados caninos valientes, disciplinados y listos para salvar vidas en cada operación. Y vemos aquí la foto de la orgullosa madre, y ahí vemos los 8 cachorritos. Vean los hermosos. Una de las características, ¿no? La trompa de ese color negro, esa combinación de colores. Aquí yo he visto en Málaga, hay muchos de estos perros los llaman también pastor belga Malinois, en fin. Mis perritos tienen una perrita amiga que es de esta raza. Excelente. Bueno, llegamos así al final de este contenido. Me voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro. No, por ahora no hay nada. La otra cuenta que estamos revisando y seguiremos acá. Ave María, que diga sí o no. El senador Cepeda, Iván Cepeda. A mí lo que me preocupa es el tiempo. ¿O será que el senador Iván Cepeda tiene que estar en la consulta del pacto, no? ¿Cierto? Porque es que yo lo que veo son los tiempos, mi senador. En las encuestas, eso hay un gran duelo, ¿no? Hay varios que están punteando y ahí está. Y el senador Iván Cepeda también aparece. O sea, eso está bueno. Vamos a ver qué ocurre. Y siempre y cuando también allá las directivas de la Colombia Humana, muchas personas me han escrito eso de Gloria Flores es mentira, y claro, tienen la razón de desconfiar, pero vamos a ver, vamos a estar muy pendientes, con el ojo puesto, y todas las precandidaturas también atentos a que se cumplan eso que es lo que es el grito que está haciendo todo este movimiento progresista, ¿no? Que se tengan en cuenta las bases. Es la gran palabra. Los que dicen por ahí, no sé, a veces no me gusta la palabra, los que han cargado los ladrillos y después los dejan tirados, ¿no? Eso no puede ocurrir y en eso estamos totalmente de acuerdo. Por ahí también hemos estado haciendo la lista de ya candidatos que vamos conociendo, ¿no? Sí, por acá tenía a Matador, a Lalis a la Cámara, a David Porras también a la Cámara, y aquí lo tenía, no lo nombré, o por ahí me lo recordaron, a Daniel Monroy, por supuesto, también, que escuché y leí por ahí que tiene aspiraciones de llegar a la Cámara. Perfecto, de eso se trata. Entonces vamos a ver cómo quedan conformadas esas listas, que tengan entrada las personas que fieles al proyecto, que puedan participar sin tanto requerimiento, sin tanta cosa, pero bueno. Vamos a ver qué ocurre. Nosotros acá seguiremos pues con la ilusión de trabajar duro para lograr ese sueño que continúe nuestro gobierno del cambio, nuestro gobierno progresista en nuestro país. Esta gente no puede volver, así que manos a la obra. 16 millones, dejamos ya 15, no, vamos por 16, porque nos roban 1. Qué tristeza, pero es que así es. Y yo también tengo que decir, antes de cerrar el video, esta gente está muy confiada. De que van a llegar a las elecciones, aún así que no tienen ni candidatos y se ve que cada día el apoyo es menor. Pero están muy confiados. Eso lo dicen y tal, sí, pero ojo, que aquí sabe. Por eso me encantó lo que le dijo Gustavo Petro. No confiamos, señor registrador, en los escrutinios. Abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Miles de bendiciones para todos. Feliz resto de día. Y les pido a las personas que no se han suscrito al canal que nos colaboren, que nos apoyen. Si es de su consideración, por supuesto. Estamos buscando llegar a esa meta de 150,000 suscriptores. Lo vamos a lograr. ¿Cuál es el objetivo? Pues que nuestro trabajo llegue a más y más personas. Nos vemos en la próxima. Abrazotes, chao, miles de bendiciones. Ya, resto de día también.